Bueno, a ver, entonces puedes hacer, poner papelitos con declaraciones, claro que sirve. Por ejemplo, con el sistema reticular activado, lo que ocurre es que mientras estás haciendo algo, tu subconsciente se ve influenciado por imágenes periféricas, ¿no? Igual puede ocurrir con el sonido, con colores, con destellos, con contrastes. Entonces puedes inducir el subconsciente para que siga trabajando, adquiriendo información. Lo mismo que como si estuvieses trabajando y pones de fondo un audio de idiomas, aprendizaje de idiomas. Esto se dice así. Conscientemente no estás adquiriendo la información, pero el subconsciente empieza a familiarizarse con esto. De la misma manera, es bueno que tener algunas anotaciones, puedes tener también en la pared algunos apuntes o una palabra. ¿Sí? Una palabra es muy importante. También puedes poner alguna frase, pero la sola palabra, cuanto a las cosas sean más simples, más cortas, es mucho más fácil de asimilar, y en especial no elegir demasiadas palabras. Empezar, por ejemplo, con una palabra que sea concisa, certera, clara, que te sirve para lo que quieres programar en el subconsciente. De modo que si deseas introducir, por ejemplo, eh, organización, entonces poner organización. Incluso si escribes soy organizado, porque te consideras que eres una persona desorganizada, entonces constantemente esta idea se va a incorporar y va a ser parte de ti. Va a llegar un momento en que ya ni siquiera vas a necesitar ese papel pasados los meses, porque te has adoctrinado en que en la organización. Luego puedes coger otro papel, ¿sí? Y así sucesivamente lo que haces es programas la mente a través de algo simple como puede ser una cita, una frase o una palabra, y la puedes tener incluso en el teléfono, en el fondo de escritorio, en la computadora, la puedes tener en la cartera, de modo que siempre que abres, quieras que no, siempre te aparece el papelito ese y siempre está, ¿sí? Reprogramando e incorporando un elemento nuevo o haciendo que este elemento sustituya a otro anterior. ¿Sí? Como dijo Andri, hoy es un tema de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, si tienen algo que quieran comentar, aprovechen, vayan escribiéndolo ahí. El que no sabe, tienen en el panel o bien pueden poner el micrófono y preguntar, o bien tienen abajo, no sé si les aparece abajo o a la derecha, o si cuando enfocan con el dedo en el teléfono, les sale como aquí en España le dicen un bocadillo, ¿no? Un simbolito para escribir, ¿no? Y ahí pueden escribir algo que quieran preguntar, ¿vale? Jessica no quiere preguntar nada. Marcelo tampoco. Jessica no va a preguntar cómo va lo de la música. ¿Cómo va el vocalista? Y el hombre de los 1000 nombres tampoco va a preguntar nada hoy. Hello. Hay que hacer constantes día y noche para obtener resultados. Sí, otra cosa que puedes hacer con estas citas es hacer declaraciones, ¿sí? Aparte de que del sistema reticular activado, aún más eficiente es el hecho de estar repitiendo estas palabras. Si lo haces mirando al espejo, aún mejor. Si lo haces poniendo la mano en el pecho, aún mejor. Esto se los he comentado muchísimas veces. Es, por ejemplo, fragmentar los segmentos del día por ejemplo, en el primer segmento, que es cuando te levantas por la mañana, hacer una declaración. El siguiente segmento, por ejemplo, cuando vas a desayunar, hacer otra declaración. El siguiente segmento, cuando vas en el autobús, haces una declaración. Otro segmento, cuando estás almorzando, cuando vas a la escuela, al trabajo, lo que sea, haces una declaración. Vienes de allá, haces una declaración. Es muy simple. Simplemente es lo que necesitas o lo que consideras que es prioritario. Esa declaración luego se puede extender. La cuestión es que no recomiendo habituarse a extender la declaración porque es un gasto de mayor energía.
Lo mismo cuando empiezas a divagar o a pensar demasiado sobre algo y empiezas a despilfarrar o derrochar energía. Por lo que es mucho más práctico una palabra o una frase y no darle más vueltas y esperar unas horas y simplemente um, que vuelva a surgir y otra declaración. De modo que cuando van pasando las semanas, van pasando los meses, adoctrinas la mente y las reprogramas en esta idea para que se convenza. Y al mismo tiempo estás emitiendo una vibración para empezar a declarar algo que tú ordenas o que tú determinas que se ha de hacer. La diferencia de eso con una oración, en el sentido de una plegaria, es que extiendes demasiado tiempo y gastas mucha energía. Eso también lo expliqué, ¿no? Hace poco también subí un video sobre eso, uno de los que grabé en Argentina. Y el hecho de que puedes aplicar eso para otras cosas, pero en este caso específicamente cuando se trata de declarar algo, cuando ya lo tienes bastante claro, tienes la emoción adecuada y no gastas más energía y no empiezas porque cuando te extiendes empiezas a dudar, a darle vueltas a las cosas, a mirar los obstáculos, entonces es mejor esperar, o sea, no esperar a que llegue todo eso, sino simplemente centrarte en la declaración y ya está, ¿sí? Que sea completamente ¿cómo se dice? Desapasionada. Le estaba diciendo a Andri que hoy no preparé ningún tema, entonces íbamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, ¿ok? Que vayan preguntando cualquier cosa que quieran y luego ya Andri se las arregla para cuando quiere editar el video, pues fragmentarlo, porque si no se hace, para las personas que quieran ver el video, a lo mejor se hace un poco pesado esperar entre una pregunta y otra, de qué tema están hablando, entonces más bien los videos cortitos de 3, 4, 5 minutos sirven tanto para YouTube, que hay gente que le gusta solo cosas cortas, como también para TikTok. ¿Vale? Entonces eso, lo que quieran preguntar. Mientras van pensando en lo que quieran preguntar, les comento, estoy... bueno, ahí está. ¿Hay entidades o seres que sabotean nuestras declaraciones o ganas de salir adelante? Sí, pero no lo hacen porque tengan autoridad sobre nosotros. Simplemente lo hacen en función de un proceso magnético. Es decir, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo los está atrayendo. Ellos solamente funcionan de forma parasitaria. Si tú no estás imantándolos, no se atraen. No sé si han visto a veces cuando, hasta con un papel creo que se puede hacer. Coges un objeto y se produce una frotación o acercas algo que ya sea magnético, ¿sí? Se produce una conductividad en el objeto, especialmente, lógico, metales ferrosos. Lo mismo es el pensamiento. Cuando tú empiezas a pensar en algo y piensas y piensas y piensas y piensas en ese algo, se produce un flujo y ese flujo crea un campo. Ese campo genera magnetismo. De modo que va a atraer cosas que sean similares a ese pensamiento, equivalente. Si piensas en rojo, atrae lo que es rojo. Y al mismo tiempo va a repeler aquellas cosas con las que no sintonizas. Si estás pensando en azul, no vas a atraer verde, ni vas a atraer negro, ni vas a atraer blanco, vas a atraer lo que es azul. Cosas equivalentes que están en la misma sintonía. ¿Sí? Si piensas en depresión, solo vas a traer cosas de depresión. Si piensas en alegría, vas a traer cosas de alegría. Entonces ellos de por sí no tienen ninguna capacidad ni tienen ninguna autoridad sobre el ser humano. Ellos están en una jerarquía como si imaginásemos asuntos militares, ¿no? Hay una jerarquía, hay almirantes, generales, dependiendo de la tipología de asuntos militares, si es naval, si es infantería, si es fuerza aérea, si es marina mercante, lo que sea. Pero normalmente, sí, dentro de cierta jerarquía está el almirante, está un general, en otra jerarquía el general es el máximo, hay un mayor, hay un capitán, en otra jerarquía el capitán es el máximo rango, en fin. Entonces, el ser humano está en el rango, está en el rango por encima de los ángeles y muy por encima de los demonios y muy por encima de cualquier otro ente. Los únicos, incluso está por encima de los dioses. El asunto es que como no conoce los aspectos legales y legítimos, él se ve a sí mismo por debajo de toda esa jerarquía, por debajo de los dioses, por debajo de los ángeles, por debajo de los demonios. Y digo estos nombres porque son con los que
Uno está acostumbrado por la mitología, por el folclore, por la religión, está familiarizado con esos nombres. Si utilizo otras definiciones y me extiendo más, a lo mejor ya no me entienden. Sí, pese a que estas palabras también son eh, en parte ambiguas, eh, y en parte están pues manchadas de un tinte, como digo, mitológico, pero lo digo para que se pueda entender pese no a la complejidad del tema. Bien. Bueno, otra pregunta, Jessica, ¿cómo saber o identificar cuando hay karma cuando estamos pidiendo mal? Y por tal razón, no recibimos lo que queremos atraer. Es una buena pregunta. El asunto es que a veces uno se centra demasiado en, en la posibilidad del karma, ¿sí? Y lo que puede ocurrir es que bien das por sentado que por una cuestión kármica, entonces ya no está produciéndose un efecto de progreso. Pero analicemos cómo funcionaría el karma. Digamos, tenemos una serie de eventos que han ocurrido en esta encarnación o en encarnaciones anteriores, ¿no? Entonces, igual que con estos datos que se guardan en la nube, ¿sí? En espacio digital, digamos que se van acumulando estas cargas de energía. Entonces, estas cargas de energía necesitan plasmarse, ¿sí? O sea, no se puede quedar todo el rato en la nube, tienen que imprimirse. Así que tienen que ocurrir eventos para que compensen esas cargas de energía que se han quedado acumuladas, que están lo que podríamos llamar polarizadas. O sea, tengo muchas cargas más del lado izquierdo, eh, entonces están acumuladas y en algún momento tienen que llegar para crear un contrapeso, para que no te caigas completamente hacia la izquierda, ¿no? Entonces, y lo digo en un sentido figurativo para entender que no se trata de cosas malas, sino simplemente de un proceso de equilibrio del alma para que el alma avance en su proceso de perfeccionamiento, ¿no? Entonces podríamos pensar, bueno, es una cuestión kármica, vale. ¿Hasta qué grado llega a ser una cuestión kármica para que no se pueda progresar en ningún nivel? Ahí es donde entra este tipo de afirmaciones que podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia cuando se habla del pecado, ¿no? Entonces te habla de cuestiones de sacrificios, te habla de cuestiones del perdón, ¿sí? Te habla de cuestiones de usar el nombre de tal o de cual, usar el bautismo para remisión. ¿A qué viene todo eso? Todo esto son arquetipos y son símbolos que van hacia el subconsciente para que uno mismo encuentre una forma de, no sé, sabría decir si la palabra sería mitigar, sino deshacer o acelerar el proceso de deshacimiento de cualquier cuestión kármica. No obstante, no todo se remite al karma en ese sentido, como lo podríamos decir, sino simplemente es una compensación de energía. Entonces, si salimos un poco del aspecto del karma y entendemos que es algo un poco más amplio, como es el mismo hecho de que tú generas una energía con un pensamiento, una emoción y se queda cargado. Ahora, ¿qué haces con esa carga? Puedes decir, que pensé así, ahora tengo que asumir el karma de haber pensado así. Eso no va a solucionar nada. Lo que tienes que hacer es dejar de pensar así, porque no es el, el karma que en realidad supone un problema, es el karma legal. Es el hecho de cuando tú violas la ley. Y la ley básicamente es hacer daño a otra persona. Ese es el karma que en realidad es un problema. Entonces tienes que trabajar con ese karma. Todo lo demás no podría llamarlo karma, sino sencillamente, pese a que es el mismo principio de carga de energía o carga de energía negativa, no tiene ley, o sea, no estás cometiendo un delito contra ninguna persona, salvo contra ti mismo. En consecuencia, lo que tienes que hacer es dejar de pensar de esa forma, dejar de emitir energía en esa dirección. Y de esa forma, compensar, ¿sí? Tu energía, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a identificar con? Ahora, identificarlo sencillamente estás en un proceso de cosas que estás pidiendo. No es tanto el asunto del karma lo que tenga que ver. Karma es si tú le estás haciendo daño a otra persona. Y en algún momento eso tiene que terminar finalizando.
El problema es cuando tú te estás haciendo daño a ti mismo. Ahí cambia la cosa. ¿Y cómo te estás haciendo daño a ti mismo? Es en realidad lo que tiene que ver con tus creencias. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero trabajar en el cine, ¿no? Vale, para dar un ejemplo. Entonces yo empiezo a orar y decir, quiero trabajar en el cine, y pides y oras por la mañana, horas y te apasionas, estás una hora orando, haces un ayuno de 3 días, haces declaraciones y dices, yo voy a trabajar en el cine, y te convence, y sin embargo pasan 1 o 2 años y no hay ningún resultado. Vale. ¿Qué piensa tu subconsciente respecto del cine? A lo mejor tienes la creencia de que eres poca cosa para trabajar en el cine. A lo mejor tu subconsciente piensa que no te van a contratar para ningún casting, para ninguna película. A lo mejor tu subconsciente piensa, no soy lo suficientemente atractivo o atractiva, o no soy lo suficientemente musculoso, lo suficientemente sexy para que me elijan en un casting, o no manejo suficientemente el idioma, o me creo lo suficiente, o no me creo lo suficientemente capaz uh, de desarrollar un guión, o no me veo lo suficientemente capaz de verme delante de una cámara y mantener la concentración para estar repitiendo una y otra vez la misma escena, la misma toma, la misma frase. O no sé cómo voy a responder ante un casting, me voy a poner nervioso o nerviosa, voy a meter la pata. Ese tipo de cosas a lo mejor no las has planteado, pero tu subconsciente sí. Entonces tú estás haciendo las cosas objetivamente, pero no estás teniendo en cuenta el background, no estás teniendo en cuenta lo que hay en el interior, en tu subconsciente. No estás analizando todos los pormenores, no estás pensando en eso. Entonces tienes que hacer un trabajo de meditación, tomar nota y decir, ¿qué es lo que me está impidiendo que yo logre eso más allá de lo que ya hice? Ya estoy haciendo toda esta parte, pero dentro de mí me estoy saboteando porque no me considero poca cosa, me considero incapaz, me considero que a lo mejor le voy a caer mal a las personas, me considero, pero eso no te lo has planteado, y como no te lo has planteado, eso está dentro creando un sabotaje, ¿sí? Te estás saboteando, te estás saboteando y te estás saboteando. Lo demás no es que lo estés haciendo mal, es que no has abordado esta parte que es también esencial. De hecho, esta parte es más importante que la otra, porque una vez esto esté organizado, lo demás es simplemente voluntad. Es empezar a ponerte en marcha para lo que quieras conseguir. Es en realidad eso, más que todo. Es el sabotaje de cosas nuestras, lo que en realidad está generando el mayor obstáculo. No tanto en sí una cuestión kármica, ni siquiera las estrategias. Puede que las estrategias sean muy buenas, pero las estrategias no son suficientes si tú estás con las estrategias dando un paso hacia adelante, pero con tu subconsciente estás dando un paso hacia atrás. De modo que ves un año después y te ves y estás en el mismo punto. Porque todo lo que has ganado hacia adelante con tus estrategias lo estás echando hacia atrás con el subconsciente. ¿Sí? Vale. No sé si eso quedó aclarado antes de pasar a la siguiente pregunta.